Bueno, pues vuelve a nuestro programa después de hace un montón de tiempo que no venía por aquí, aunque siempre le tenemos en nuestro pensamiento. Paco Pérez Vez es pues un referente en el mundo del Legal Tech, precisamente, así se lo ha reconocido recientemente Confilegal. Es socio de Derecho Digital en Ethics Group y con él vamos a hablar, o por lo menos vamos a tratar de entender cuál es el marco regulatorio del mundo de la inteligencia artificial y sus implicaciones en la vida, en la ciberseguridad. Esto es solo el principio. Bueno, pues por el principio vamos a preguntar qué es, saludando a nuestro invitado. Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por volverme a invitar. Un placer que estés con nosotros, Paco. Oye, Paco, a ver, ¿qué es lo que pasa? Porque, ¿qué es lo que pasa? Para que nos empecemos a entender cómo debemos entender esto de la regulación de la inteligencia artificial. Bueno, pues al final se trata de un fenómeno tecnológico que desde hace años ya viene existiendo. Se ha acelerado todo mucho con la llegada de ChatGPT, como sabéis, ¿no? Que supuso un punto de inflexión por parte sobre todo del ciudadano de a pie, ¿no? Que se dio cuenta que podía utilizar esta tecnología para su vida diaria. Y esto pues ha acelerado mucho la regulación de este fenómeno, como decía, que al final no deja de ser pues una herramienta tecnológica que es potente y puede llegar a ser peligrosa para los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos y de las empresas y, por tanto, pues la Comisión Europea, como suele hacer en estos casos, pues quería regularla, ¿no? Para ello, pues empezaron ya hace algunos años a negociar una propuesta de reglamento de inteligencia artificial, el que se conoce como AI Act. Y, bueno, pues este sábado por fin llegaron a un acuerdo, ¿no? En estas negociaciones a tres bandas que se llevan en Europa antes de aprobar el texto definitivo y pasarlo al Parlamento. Y bueno, pues ya tenemos en cierta manera sobre la mesa, aunque todavía faltan algunos detalles técnicos que se irán puliendo en las próximas semanas, meses, un acuerdo institucional donde, bueno, pues para regular la inteligencia artificial. Oye, Paco, ahora le dejo a Pablo y a Mónica que te asalten a preguntas, pero precisamente por esto, la inteligencia artificial se ha regulado, como muchas otras tecnologías, desde la perspectiva del riesgo. Es decir, siempre se ha considerado que la inteligencia artificial es una amenaza en diferentes escalas, por supuesto también oportunidades, pero se ha regulado desde el punto de vista de que supone un riesgo, se regula el riesgo de la inteligencia artificial. Sí, yo creo que toda la normativa que está surgiendo de Europa desde hace algún tiempo se basa en el riesgo. Es decir, no tratan de regular la tecnología en sí. De hecho, fue una discusión con ChatGPT, ¿no? Que pretendían, en cierta manera, ver si regulaban o no la inteligencia artificial generativa, o bien se centraban exclusivamente en regular los riesgos. Al final, sabéis que la tecnología es neutral, no es buena ni es mala, sino que depende de la utilización que hagamos de ella, ¿no? Y en este caso no es una excepción. Y al final, pues desde el legislador europeo ha considerado mantener un poco esta regulación en función del nivel de riesgo de una tecnología que, como te decía, dependiendo de cómo sea utilizada, pues puede afectar gravemente o no gravemente a determinadas libertades, ¿no? Como puede ser para ser utilizada, por ejemplo, para el control, la supervisión, la vigilancia, toda la manipulación de los ciudadanos a través de esta tecnología. Todo esto puede ocurrir y entonces Europa lo que considera es que, bueno, vamos a utilizar la inteligencia artificial, pero vamos a hacerlo de una manera correcta, o por lo menos que no perjudique a los ciudadanos. Hola Paco, y gracias por acompañarnos un programa más. Un placer. Yo quería preguntarte un poco, en este sentido, ¿cómo ve Europa que se puede o que se debe regular esa parte de uso correcto, uso incorrecto? Es decir, si yo empiezo a entrenar, por ejemplo, algún modelo y le empiezo a preparar para que me ayude a hacer auditorías de seguridad, ¿eso es un correcto funcionamiento? ¿Estaría dentro de la ley o tenemos que empezar a plantearnos si eso está fuera de la ley? No, sí, eso estaría dentro de la ley. Lo que se pretende en esta regulación, que tiene cierto sentido común, como no puede ser de otra manera, es que se utilice, se desarrolle, se promueva la utilización de inteligencia artificial, pero es cierto que en determinadas circunstancias debe requerirse pues una serie de controles adicionales, ¿no? Para que no sean utilizadas de una manera pues, que puedan, en cierto modo, pues discriminar, por ejemplo, a una persona. En este caso que me pones no sería así, pero imagínate una inteligencia artificial utilizada por una empresa para contratar, despedir, promocionar, lo que sea. Bueno, pues en este caso, dependiendo de las decisiones que adopte estos algoritmos, si se hacen sin supervisión humana, etcétera, etcétera, pues podrías acabar discriminando a una persona y, por tanto, afectando estos derechos y libertades, ¿no? Y luego hay una capa superior, luego hay una capa normal, que es la que comentabas tú, ¿no? De utilizar, como estamos utilizando ya muchas empresas de inteligencia artificial para nuestra actividad ordinaria profesional. Y luego está esta capa superior de circunstancias donde la Comisión Europea considera
la Unión Europea considera que deben estar prohibidas, ¿no? Porque atentan contra los principios fundamentales de la Unión Europea y, por lo tanto, no podemos permitir que esta tecnología sea utilizada por ninguna empresa, ni europea ni de fuera de Europa, que se dirija al mercado europeo, pues para, como te decía anteriormente, pues para manipular, para hacer vigilancia biométrica sin supervisión jurisdiccional, es decir, intentar poner una serie de límites, ¿no? Para que se pudiese utilizar esta tecnología, para que se pueda prohibir esta tecnología y para que se pueda excepcionar en determinados casos estas prohibiciones, pero en circunstancias realmente muy excepcionales y con una supervisión judicial. Bueno, el reglamento ahora mismo dice que podríamos llegar a activar determinadas cámaras en espacios públicos para identificar biométricamente a determinadas personas, por ejemplo, en caso de un atentado terrorista o en el caso de un secuestro o en determinadas circunstancias donde el juez tiene que ponderar y valorar, pero como hacen tantas otras cosas, si realmente podemos excepcionar esta utilización de la inteligencia artificial para este caso y durante un tiempo concreto y determinado. Esto al final lo que ofrece son garantías jurídicas a los ciudadanos, ¿no? El riesgo, pues que evidentemente haya empresas que quieran seguir utilizando esta tecnología pues para desarrollar actividades fuera de la ley. ¿Nos encontraremos con ellas? Pues seguro que sí. Lo que debemos tener son recursos suficientes para poderlas denunciar y para poder evitar que esto se lleve a cabo. Es interesantísimo, Paco. Muchísimas gracias por contarnos. Y me estaba sorprendiendo cuando lo leía, porque me recordaba un poco al Reglamento General de Protección de Datos en el sentido de que es lo que estabas diciendo ahora, ¿no? Proteger a los usuarios, proteger a los ciudadanos frente a ese posible desarrollo que no sigue con la legalidad o que no sigue un desarrollo ético, ¿no? Me parece que muchos de los requisitos están orientados a requisitos éticos, ¿no? Y veía que hay multas, no sé si esto es así, que pueden llegar a 35 millones o el 7%, tengo apuntado, del volumen del negocio si incumplen estos requisitos o cometen alguna infracción. ¿Esto es así? ¿Y qué te parecen? Sí, a ver, yo creo que ha cambiado un poco el criterio el régimen sancionador de la normativa europea, que siempre se decían que eran normas sin dientes, ¿no? Que, bueno, pues al final estaba ahí en las normas y, bueno, si las incumplías, pues a veces salía a cuenta, ¿no? Esto cambia, como tú bien dices, en 2016/2018, cuando entra en vigor el Reglamento General de Protección de Datos, donde ya se prevén multas millonarias. Y si te fijas en toda la normativa europea que está surgiendo recientemente en materia de ciberseguridad, pues NIS2, infraestructuras críticas, la de IoT, de la Cyber Resilience Act, la inteligencia artificial, son todo multas que pueden alcanzar cantidades muy importantes y sobre todo lo que se persigue con ellos es este efecto disuasorio, ¿no? Donde realmente como el impacto y los daños que puedes causar pueden llegar a ser tan graves que realmente la sanción vaya en proporción, ¿no? Un poco al daño que se pueda llegar a provocar con esta tecnología. Asusta un poco estos volúmenes de dinero. Es verdad que quizás esté muy pensado para empresas muy grandes, ¿no? Pero bueno, yo creo que las sanciones están ahí, no solo, como tú bien decías, no solo en importe fijo, ¿no? De hasta X millones, sino que realmente incluso se llega a analizar esos beneficios, ¿no? Que podrían obtener estas empresas por el mal uso de esta tecnología y por eso se incluye este porcentaje del volumen de actividad mundial del grupo, en su caso, para que realmente estas sanciones pues sean disuasorias, tengan este efecto donde ninguna empresa se plantee incumplir la normativa europea. Oye, Paco, me da la sensación de que a veces cuando hablamos de regular tecnología o la aplicación de la tecnología en el mundo de las empresas, en el mundo de las personas, a veces estamos haciendo brindis al sol, en el sentido en el que decíamos al principio que tú eres un reconocido y así se te ha premiado experto en Legal Tech, pero como tú hay pocos, o es cierto que cada vez va habiendo más, pero sigue habiendo más abogados de lo laboral y de lo mercantil que de lo digital, ¿no? Y sobre todo digamos, el entorno jurídico y judicial, ¿no? La especialización judicial y también la propia persecución de el incumplimiento normativo, ¿no? de estas regulaciones. Me da la sensación de que siempre se avanza en materia regulatoria, pero que no hay un escenario que permita una aplicación efectiva y eficaz. De ahí un poco lo del brindis al sol. No sé un poco qué te parece, a ver. Pues siento tener que coincidir contigo, me siento porque en el sentido que me gustaría que no fuera así, pero es cierto. Yo creo que el impacto de la regulación,
lo que requiere es que se acompañe de recursos suficientes. Entonces, a mí me parece muy bien y celebramos que aparezca una regulación de inteligencia artificial, pero vale, ¿ahora qué? Es decir, ahora cómo regulamos esto, cómo controlamos esto, cómo auditamos esto, cómo supervisamos esto, cómo perseguimos a los delitos. Que al final tenemos que dotar de recursos a toda esa cadena, ¿no? que hay en esa cadena dentro de lo que es la regulación, que va desde la propia tecnología hasta los propios jueces o la propia policía o quien corresponda. Entonces, si cuanta más normativa saquemos para regular las cosas, más seguridad jurídica tendremos, pero por otra parte, si no lo cubrimos con recursos suficientes para poder perseguir al infractor, pues desde luego que eso, al final tienes la sensación, no es que diga que sea así, pero podemos llegar a tener la sensación de que efectivamente no se está persiguiendo como se debiera. Y por lo tanto, si tenemos esa sensación de injusticia, pues al final yo creo que perdemos la confianza en esa norma. Y si perdemos la confianza en esa norma, a partir de aquí ya se frenan muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que esto, por ejemplo, en España, que ahora pues, han anunciado a bombo y platillo el lanzamiento de esta agencia de supervisión española de inteligencia artificial, ¿no? Que tenía que estar funcionando 3 de diciembre y que no está funcionando, pues desde luego ahí tenemos que dotarlo de recursos, pero claro, ¿qué presupuesto le damos? ¿Cuánto personal va a haber? ¿Qué especialización tiene ese personal? ¿Cuánto tiempo va a tardar en ponerse en marcha? El sandboxing de la IA pasa lo mismo, es decir, ¿cuándo se va a lanzar? ¿Cómo se va a funcionar? Entonces, todo esto al final son tiempos, ¿no? que van transcurriendo. Durante este tiempo van pasando cosas y a veces pues la empresa o el ciudadano puede tener una sensación de desamparo, pues porque, bueno, si ahora me estafa una inteligencia artificial, ¿a quién recurro? La policía está suficientemente formada y vosotros lo sabéis mejor que yo, ¿no? Si para los ciberdelitos ya estamos oyendo muchísimas quejas desde hace mucho tiempo, pues con esta tecnología nueva que apareciendo, pues va a ir todo un poco a peor, ¿no? Pero tampoco podemos no hacer nada y decir, bueno, pues no regulemos hasta que la policía tenga recursos suficientes. Eso ya no es un problema de otro ministerio, ¿no? Con otra velocidad y que creo que también tenemos que reclamar y exigir a los gobiernos correspondientes a que se tomen esto en serio y que doten de recursos a las entidades que los necesiten. Pablo. Yo ahí una cosa que me está rondando bastante la cabeza, de que estamos hablando de normativa, de leyes, Europa, etcétera, y hablamos ahora de inteligencia artificial, me viene también bastante a la mente la Ley de Protección de Datos, el Reglamento General de Protección de Datos, y lo que no sé es cómo se llegan a interrelacionar, si es que se interrelacionan de alguna forma, la Ley de Protección de Datos y la Ley de Inteligencia Artificial, cuando es algo que tradicionalmente las grandes compañías de Estados Unidos han estado utilizando para perfilarnos y para darnos anuncios y para vendernos determinados productos. Sí que tienen ese encaje, ¿no? Tanto en cuanto la inteligencia artificial requiere de un proceso de aprendizaje que lo hace con información y dentro de esa información puede haber datos personales, ¿no? Entonces, en el momento en que un algoritmo quiera acceder a una base de datos en la que existan datos de carácter personal, pues ahí se activarán las dos normas, ¿no? Por un lado, de la inteligencia artificial para ver esa funcionalidad que pretende, cuál es su objetivo, y por otra parte, el que la normativa de protección de datos realmente garantice que la utilización de esos datos personales se hacen con una base legitimadora pues válida y lícita, ¿no? Y que no se convierta esto un poco en el salvaje oeste que hemos leído por ahí, que claro, la inteligencia artificial, como ya lleva años funcionando, pues ha ido teniendo acceso a todas las bases de datos de todas partes y ahora ya es demasiado tarde, ¿no? Pero bueno, pues por lo menos que de cara a futuro se puede hacer, pero se puede hacer con una serie de condiciones y requisitos que al final son los que garantizan y protegen, pues en este caso, el derecho a la protección de datos, pero podríamos hablar de la propiedad intelectual o podríamos hablar de cualquier otro aspecto, ¿no? Entonces, bueno, al final es centrarlo mucho en la protección de los derechos, centrarlo mucho en la protección de la persona, por eso uno de los pilares fundamentales de esta normativa es el human-centric, ¿no? Que le llaman, es decir, que todo gira en torno a la persona y no al revés. Pero claro, eso es una apuesta muy arriesgada porque es Europa la única que lo está haciendo. Y desde el punto de vista geopolítico, pues también tenemos dudas sobre cuál va a ser el impacto, si positivo o negativo, de esta apuesta, ¿no? Por convertirnos en el regulador del mundo y sobre todo en estas nuevas tecnologías que hoy estamos hablando de ella y mañana hablaremos de tecnologías cuánticas y pasado vete a saber de qué, ¿no? Madre mía. Sí, está todo muy, muy animado.
Bueno, y última pregunta para Paco. Desde Venga. luego, está interesante. Pues según estabas contando esto, Paco, pues estaba recordando la reunión que hubo el mes pasado, fue, ¿no?, en Reino Unido, una cumbre mundial sobre precisamente los riesgos de la inteligencia artificial, en la que, bueno, parecía que no terminaban de ponerse de acuerdo, ¿no? Cada una de las regiones pues tiene sus intereses geopolíticos, por supuesto tecnológicos, etcétera, y Europa, pues bueno, a nivel tecnológico ya sabemos que no estamos al nivel de otros, ¿no? Esta legislación, como dices, ¿protege solamente a los usuarios europeos o a los desarrollos en Europa, o en este caso cómo funciona? Bueno, el espíritu es que proteja a los ciudadanos europeos de a todos aquellos productos o servicios que se dirijan al mercado europeo, ¿no? Entonces, pueden ser extranjeros, pero si quieres jugar en Europa tendrás que jugar con nuestras reglas, ¿no? Y es un poco el ejemplo que lo habéis comentado varios, ¿no? El tema del reglamento de protección de datos ocurre lo mismo. Es decir, es una norma que solo aplica en Europa, pero que al final Estados Unidos o las empresas americanas que quieran trabajar con Europa, pues tienen que cumplir, tienen que respetar y tienen que adecuarse, ¿no? Entonces, en principio va a ser una normativa limitada al ámbito territorial europeo, pero que va a tener el impacto en todos los servicios, todas las IAs, en cierta manera, o todas las empresas que quieran establecerse en Europa, desarrollar inteligencia artificial en Europa, importar inteligencia artificial, distribuir inteligencia artificial o crear y desarrollar inteligencias artificiales nuevas, ¿no? Con lo cual, al final, el efecto es, aunque sea una normativa europea, el impacto lo va a tener en el resto de mercados que quieran acceder al mercado europeo y, por lo tanto, ofrecer esos productos al ciudadano consumidor europeo, ¿no? O establecido en Europa. Eso vamos a ver cómo funciona, pero en protección de datos yo creo que ha funcionado relativamente bien. O sea, yo soy optimista en ese sentido. Oye, Paco, ¿cada cuánto te vamos a tener que invitar al programa con esto de...? A este ritmo, pues no sé, 2 veces por semana. No lo sé. Mía. Está siendo una locura. Mira, este fin de semana, que estaba un poco más tranquilo, cogí un papel y me puse a escribir todas las normativas así que tenía pendientes de leerme. A lo mejor me salían 13. O sea, entre la DSA, la DMA, la CRA, la IA Act, la de datos, la de NIS2, la de infraestructuras críticas, la de DORA, la de MICA. O sea, es que ahora mismo ser abogado digital es un riesgo para la salud, ¿no? Necesitamos una normativa para esto. Sí, efectivamente, riesgos laborales, pero es verdad lo que decías, tienes toda la razón. O sea, es un momento dulce porque, bueno, la sociedad conectada esta que se empezó a sembrar hace unos años, pues ahora mismo ya se ha consolidado y todo es digital y toda la normativa pues tiene un impacto realmente digital. No lo he comentado antes, pero el reglamento de IA, o sea, no va a ir solo. De hecho, ya va a ir acompañado por 2 normas adicionales, son 2 directivas nuevas que se están trabajando ya. Una es la directiva de responsabilidad por productos defectuosos, ¿vale? Que al final lo que va a hacer es regular el funcionamiento de la IA en productos terceros, por ejemplo, un juguete, ¿no? Que tenga inteligencia artificial, pues si no funciona bien, se derivará por la vía de consumo, ¿no? Como un producto defectuoso, como venían siendo tantas otras cosas. Y luego está la directiva de responsabilidad extracontractual por los daños provocados por la inteligencia artificial. Con lo cual esto no ha terminado aquí, ¿cierto? Si esperabais que esto acabara aquí todavía, vamos a ver un par de normas más sobre inteligencia artificial que complementarán un poco esta aplicación práctica, ¿no? Bueno, pues tendremos, yo creo que el privilegio de contar con una opinión expertísima, que es la de Francisco Pérez-Bés, Paco Pérez-Bés, que es socio de Derecho Digital en ETHICS. Si tuviésemos un premio se lo daríamos, pero los que saben de esto se lo han dado, que han sido los de Confi Legal, Paco. El premio es que me sigáis invitando y además, por cierto, aprovecho para hacer publicidad. La última vez que me invitasteis hablamos de mi libro de cuentos de ciberseguridad. Exactamente, pues, para niños, sí. Ya tengo el libro de cuentos de inteligencia artificial para niños, que espero que se publique a principios del año que viene, con lo cual seréis los primeros también pues tendremos ocasión, por supuesto, para invitarte de nuevo y que podamos hablar de... Genial. Yo creo que es el factor fundamental de nuestro tiempo. Por supuesto hay que regular, pero si regulamos sobre una base educativa ya creada de la relación de las personas con el mundo de lo digital, en este caso la inteligencia artificial, pues es lo que nos hemos llevado. Y si el libro de Paco pues contribuye a ello, será siempre bienvenido. En enero estamos volviendo a hablar, por supuesto, del libro, ¿vale? Venga, genial. Pues muchísimas gracias. Como Paco, siempre. Gracias a ti como siempre y hasta muy pronto. Un abrazo fuerte, gracias. Hasta luego.